Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento verán este video. La idea es acompañar las clases sincrónicas o en vivo, como se llaman ahora, con estas clases que son clases grabadas y subidas a las plataformas. Bueno, acá acomodándonos a esta situación nueva de pandemia y también de aprendizaje muy vinculado en las redes y con las tecnologías, ¿no? Bueno, vamos a empezar a desarrollar las partes del programa. Vamos a empezar con la unidad 1, con este tema que tiene que ver con el hábitat digno. Recuerden ustedes en el programa que estamos viendo, se les decía, esta es la primera parte que vamos a ver. Unidad 1, introducción a la noción de hábitat, construcción conceptual, conceptos, elementos y perspectiva de derechos humanos. Eso es un poco lo que vamos a desarrollar aquí en esta parte del programa, que es el concepto de hábitat digno. Para empezar a ver en algunas de las situaciones, esperen que voy a poner esto en página completa. Bueno, fíjense, uno de los principales problemas que tenemos hoy en Argentina y diría en todas las partes del mundo, fíjense, somos 44,5 millones de habitantes, tenemos 13,3 millones de hogares. Acá vamos a empezar a hablar de un tema que ustedes van a conocer, cómo se cuenta el déficit habitacional, que es por la cantidad de hogares. Vamos a ver que existen, por ejemplo, ¿cómo que se dice? Existen varios hogares en una vivienda, entonces hay un déficit. Es una forma de contabilizar cuántas viviendas se necesitan. Fíjense, somos 44 millones de habitantes y tenemos 13,3 millones de hogares, dice acá, ¿no? Son datos del censo. Es decir, fíjense esto, uno de cada 3 hogares no tienen vivienda, ¿no? Entonces empezamos a hablar de esto del problema de la falta de vivienda, que es un tema central que vamos a analizar en esta materia. 4 millones de hogares, dice, en Argentina tiene problemas de vivienda. Estos son datos a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Fíjense otra cosa, 1,5 millones son la cantidad de viviendas que se necesitan construir. Déficit cuantitativo. Voy a ir adelantando algunas cuestiones que tienen que ver o cosas con el déficit. ¿Qué es el déficit de viviendas? Es decir, son las viviendas que hacen falta que se construyan en un lugar determinado, en Argentina o en Mendoza, por ejemplo, en este caso que estamos analizando nosotros, ¿no? Aquellas, dice, fíjense acá cómo señala el Power. El resto, casas ya construidas pero que tienen problemas de calidad o le falta algún servicio o hacinamiento, es déficit cualitativo. ¿Qué queremos decir con esto? Que para saber cuántas viviendas se necesitan en un país o en alguna región, hablamos del déficit, ¿no? El déficit es la necesidad de viviendas que existen. Este déficit puede ser o se contabiliza de dos formas, como déficit cuantitativo o déficit cualitativo. El déficit cuantitativo hace referencia a la cantidad de viviendas nuevas que se necesitan. Y el déficit cualitativo son aquellas viviendas que, si bien existen y que están cumpliendo su rol de caso de vivienda, necesitan alguna refacción o tiene hacinamiento, es decir, que hay muchas personas dentro de un cuarto, ¿no? O de una habitación. Este tema se los he adelantado aquí porque es un tema central de la materia, ¿no? Pero después, no se preocupen, vamos a trabajar con videos y con más explicaciones sobre lo que es el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo, que es la forma como se mide en Argentina y en el mundo el problema de la vivienda. Recuerden una cosa, cómo se cuenta o cómo se contabiliza la cantidad de viviendas es a partir del censo. El censo nacional de población, hogares y viviendas se hace cada 10 años y lo hace el INDEC.
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, ¿bien? Que cuenta o va a tratar de determinar, por un lado, cuántos habitantes somos y también busca determinar cuántas viviendas están haciendo falta en un país o una región, o en Mendoza, por ejemplo, y en cada departamento de Mendoza. Por eso estamos hablando que para medir cómo se cuantifica el problema de la vivienda se habla del déficit habitacional. ¿Cuál es el déficit habitacional de la Argentina? ¿Cuál es el déficit habitacional de Mendoza? Bueno, para ello hay dos dimensiones, que eso es lo que quiero dejar ahora claro, que después vamos a seguir profundizando. Déficit cuantitativo, que es cuántas viviendas nuevas se necesitan, viviendas nuevas a construir, y después tenés un déficit cualitativo, es decir, son aquellas viviendas que hoy existen, pero no tienen las condiciones adecuadas para vivir. Por ejemplo, no tiene cloaca, o le falta la electricidad, o no tiene agua potable. Entonces, si bien no se necesita vivienda nueva, sí se necesita una refacción. Entonces, bueno, tomemos esta primera clase, estamos acá conociéndonos, para un pantallazo de los temas que vamos a ver, ¿no? Esto es de la unidad 2, el tema déficit, ¿bien? Bueno, acá un gráfico que a mí me gusta mostrar. Vamos a chequear cuánto vamos de tiempo, no quiero hacer videos tan largos y aburridos. Pero bueno, fíjense, acá este gráfico muestra esto que yo les decía. Cada año, dice acá, miren, al menos 2000, al menos desde el 2000, la Argentina genera alrededor de 210.000 hogares nuevos, dice, de los cuales 35.000 no llega a lograr un techo para vivir. Es decir, desde el 2000 hasta ahora se han generado 210.000 hogares nuevos. Fíjense que nosotros diferenciamos lo que es familias de hogares. Eso lo vamos a ver después. Recuerden solo esto que les voy a decir por el momento, que un hogar se conforma cuando un grupo comparte los gastos de alimentación. Entonces fíjense esta problemática. Desde el 2000 se han generado 210.000 hogares nuevos y de los cuales 35.000 no llega a lograr un techo para vivir. Fíjense acá los picos. El gráfico, la barra azul, tiene que ver con el déficit cualitativo y la barra celeste con el déficit cuantitativo. Entonces, para que ustedes se contesten, el déficit cualitativo del 2016, ¿de cuánto es? Que significa que se necesitan viviendas nuevas. ¿Cuántas viviendas nuevas se necesitan en el 2016? ¿Cuántas viviendas nuevas? 2.000 dice ahí. ¿Y cuántas viviendas en el 2016 necesitaban alguna reparación? Perdón, al revés. Es decir, en el 2016, ¿cuántas viviendas nuevas se necesitan? 1.500, porque es el déficit cuantitativo. ¿Y cuántas viviendas se necesitan? ¿Necesitan una reparación o les falta algún servicio, como por ejemplo no tiene techo, o no tiene agua potable, o no tiene cloacas? Son 2.000. Entonces el déficit total en el 2016 es de 3.500 viviendas. Son 3.000, perdón, está hablando de hogares. Un poco esa es la gráfica lo que intenta mostrar. Son 3.500 hogares que no tienen, que necesitan o tienen problemas de déficit cuantitativo o cualitativo. Bueno, no se preocupen, esto lo vamos a ir estudiando de a poquito. Solo mostrar algunas gráficas vinculadas al tema. Bien, vamos a controlar un poquito, no quiero hacer un video tan largo. Bueno, vamos apurándonos. Fíjense, esto es lo que se significa hacinamiento, ¿no? Cada vez viviendas con, miren lo que es esto, por supuesto de Asia. Fíjense lo que es la mesa de trabajo, un lugar para dormir, todo muy reducido, lo que es el problema de la vivienda en el mundo. Bueno, acá tenemos una condición de, traten de analizar un poco que se ve esta imagen, por aquí unas viviendas, acá hay otra situación compleja en el territorio, esto es lo que nos encontramos en la práctica cotidiana. Entonces resolvemos el problema con una vivienda, y acá está un poco el asunto. Fíjense, miremos esta imagen y veamos todos los factores que
se necesitan resolver. Es decir, si yo o si ustedes llevamos una vivienda en este lugar, pero no resolvemos el problema de la contaminación, ¿se resuelve el problema de la vivienda? Por ejemplo, aquí, si en esta situación se generan viviendas, todo esto que tenemos acá son viviendas inadecuadas, ¿no? Porque son ranchos o son casillas, como se denominan. Ya vamos a poder trabajar un poco sobre lo que son esta tipología de vivienda. Pero, llevando una vivienda, ¿se soluciona? No, no solo se soluciona, es mucho más complejo y vamos a dar cuenta que alrededor del problema de la vivienda hay múltiples factores que afectan a la vivienda. Por eso, llevar una vivienda en un basural no es la solución solamente. Es decir, se necesitan solucionar un conjunto de problemáticas que están vinculadas a la vivienda. Por eso nosotros, en esta cátedra, si bien ahora se llama problemática de la vivienda, deberíamos hablar problemática del hábitat. El hábitat es una palabra más amplia, más compleja, en donde la vivienda es un factor que hace al hábitat. Pero es decir, si yo en una comunidad, esto es una comunidad, estimados y estimadas estudiantes, esto es una comunidad, ¿qué se necesita para tener un hábitat adecuado? Y acá empezamos a ver al primer autor de esta materia o de esta cátedra, que es Miguel Ángel Barreto, y que él va a hablar, miren, va a decir básicamente en su texto, que los invito a leer porque es interesante, y no podemos hablar del problema de la vivienda, sino el problema al hábitat. ¿Qué significa el problema al hábitat? Que no se resuelve solamente con una vivienda, donde tiene que ser una vivienda y a su vez las condiciones del entorno de la vivienda, que haya trabajo, que haya seguridad, que haya acceso a los servicios, que haya educación, que hayan escuelas, hospitales, etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? Vamos a ver cuáles son las condiciones del hábitat. Entonces, pregunta de examen, estimados y estimadas estudiantes. ¿Tenemos que hablar de vivienda o hábitat digno? ¿Con una vivienda soluciona el problema de hábitat de una comunidad? Seguimos trabajando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en el próximo video que les voy a subir? Vamos a hablar sobre los procesos de urbanización sin planificación en América Latina. Vamos a hablar del hábitat digno como perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos. Y este es el autor que vamos a trabajar, Hábitat Digno, de Miguel Ángel Barreto. Déficit habitacional en Argentina y en Mendoza. Ya vimos algo, cómo se mide el déficit habitacional en la Argentina a partir del Censo Nacional de Población. Reflexiones, un poco de números. A mí me gustan los números, así que bueno, espero. Este es el primer video que voy a hacer para problemática de la vivienda. Un gusto y seguida subo el otro. Gracias, chicos.